Recibimos a nuestro invitado, el doctor Daniel Pizzi. Con él vamos a charlar sobre los efectos del COVID-19 luego de haber tenido la enfermedad. ¿Qué riesgos implica para la vida? Además, presencialidad o virtualidad escolar. Estos son algunos de los temas que vamos a charlar con él. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Gabriel. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Igualmente, doctor. Empecemos por la parte luego del coronavirus, ¿no? Ya tenemos más de 3 millones de personas en nuestro país que se han contagiado de la enfermedad. Cuando uno logra curarse, ¿tiene riesgos de vida? ¿Tiene riesgos de contraer algún otro tipo de enfermedad? ¿Aumenta el riesgo de muerte? ¿Cómo es esto? Bueno, es una pregunta, la verdad, muy interesante porque con COVID estamos aprendiendo a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Venimos hablando de fines del año 2019 y todavía hoy son más las dudas que las certezas. Esto que vos mencionas, que es el post-COVID, es decir, lo que puede suceder a largo plazo después de haber padecido la enfermedad, incluso después de haberla padecido sin síntomas, porque también está eso. Este es un virus que yo siempre dije que es muy inteligente, porque es un virus que es capaz de contagiar sin producir síntomas en el individuo. Porque distinto pasaba con gripe, porque el enfermo de gripe tiene muchos síntomas, entonces uno sabe y se aísla. Pero a veces vos no sentís nada y estás contagiando. Ese es el problema más grave. Incluso esos que la han pasado sin haber tenido síntomas, están apareciendo a largo plazo algún tipo de patologías neurológicas, cardiológicas, es decir, distintos tipos de situaciones que iremos viendo con el tiempo cuán graves pueden ser. Por hoy es todo una incógnita, ¿no? Pero sí han aparecido casos de problemas como estos que te acabo de mencionar, en personas que han tenido la enfermedad y que la han tenido con muchos síntomas, incluso que han estado internados y que han estado con ventilación mecánica. Tengo un amigo médico que estuvo 25 días con respirador en terapia intensiva y que hoy tiene todos sus estudios normales. Habrá que ver qué pasa de acá a un tiempo. Pero es una incógnita. Claro, es una ¿no? incógnita, Sí. ¿no? Como tantas. Doctor, por otro lado, cuando nos referimos a la presencialidad o a la virtualidad escolar, el protocolo marca que deben estar todas las ventanas y las puertas abiertas del aula y de la escuela en general. ¿Es correcto tener a los chicos con estas temperaturas que estamos teniendo 4 horas sentados, quietos, con las ventanas y las puertas abiertas, o es preferible tenerlos en la virtualidad? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, este es otro gran capítulo de lo que nos trae esta pandemia, ¿no? Que es la educación, que en realidad nunca se interrumpió, siempre existió. Yo conozco muchas escuelas de la provincia de Córdoba, muchísimas, porque cuando fui director del hospital pediátrico tuve oportunidad de hacer campañas en las escuelas y conozco escuelas públicas, privadas. Algunas pueden cumplir el protocolo bien por su infraestructura, otras no están en condiciones. Hay escuelas de 900 alumnos con un solo equipo sanitario. Eso no da la posibilidad de cumplir con el protocolo. Pero supongamos que el protocolo en la escuela se cumple, que se han hecho todas las cosas. Conozco una escuela privada que hasta durante la pandemia tomó la precaución de contratar ingenieros, cambiaron sus ventanas para hacer la ventilación, o sea, pusieron plata. La famosa ventilación cruzada. Claro. Esa escuela, por ejemplo, está en condiciones de cumplir el protocolo adentro de la escuela. Pero ¿qué pasa? Además de todas las personas que se movilizan, incluso los niños y muchísimos en transporte público, que no siempre es posible cumplir los protocolos. Ya después voy a lo del frío y las ventanas abiertas. Yo he visto que cuando los padres van a buscar los niños afuera y los están esperando, hay mamás que empiezan a invitar al cumpleaños del nene a distintas burbujas, o sea, a las mamás de distintas burbujas. Del mismo curso, claro, fueron compañeritos, lógico. De distintos cursos, pero de distintas burbujas. O sea, cuando van al cumpleaños, además se lo he preguntado cuando van los niños al consultorio, le he preguntado si cuando van al cumpleaños, entonces los niños dicen que no usan barbijo, por supuesto, los niños jugando en un cumpleaños no usan barbijo. Y es ahí donde también se cruzan las burbujas y donde puede haber esto. Y eso sí es un peligro.
Es un peligro que no se puedan llevar a cabo los protocolos. Si bien dentro de la escuela quizás, y cuando la escuela tiene las condiciones, se puede hacer. Con respecto al frío y a las ventanas abiertas, por supuesto, eso es complicado. También hay que utilizar el sentido común. Van a tener que colocar calefactores como colocan en los bares cuando son al aire libre. Van a tener que... O sea, acá ¿Sabe de tanto algún el colegio Estado que como ya los haya colocado privados... esos calefactores, doctor? Porque Conozco medio este caso difícil. de esa escuela, una escuela privada importante, que contrató ingenieros para cambiar las ventanas y las puertas del lugar. O sea, hicieron un trabajo durante la pandemia que muchas escuelas no han hecho nada. Sí han aumentado las cuotas, tengo entendido, pero no han hecho nada todavía con respecto a eso. Y el Estado va a tener que también, porque ahí es donde está la mayor cantidad de niños. Seguro. Y van a tener que poner calefacción y los papás van a tener que mandarlos abrigados, pero sí tiene que estar ventilado, porque no hay forma de que no se contagien si algún niño va con la enfermedad, que no contagie a sus compañeritos. Y después viene el problema de cuando esos niños vuelven a la casa y bueno, pueden contagiar a sus papás, a sus abuelos. Y el docente, obviamente. Ni hablar, los docentes debieran estar todos vacunados. Los docentes, yo realmente tengo una admiración especial por los docentes, primero porque estuvieron un año enseñando de una manera que de golpe no estaban acostumbrados. De golpe se tuvieron que adaptar a la virtualidad y tuvieron problemas grandes, Gabriel. Por ejemplo, conozco docentes que sus niños, por ejemplo, había un niño que tenía el papá que trabajaba, había un solo celular en la casa, eran 5 hermanitos, y el padre llegaba, por ejemplo, a las 9 de la noche y ahí el celular iba para los 5 chicos que debían trabajar con 5 maestros distintos. Y eso es un esfuerzo gigante que han hecho los dos. Y lo han hecho un esfuerzo muy grande. Y se han adaptado como han podido. Y quizás no todos los niños han tenido la conectividad necesaria. Es decir, acá durante todo este año de pandemia se debió haber trabajado más para poder sostener la virtualidad. Porque en este caso yo veo que en algún momento, como están subiendo los casos, va a haber que volver a la virtualidad. ¿Usted cree que se debería de volver a la virtualidad? Yo digo, en la medida que no se garantice que no aumentan los casos por la presencialidad en los colegios, hay que volver a la Doctor, virtualidad. quisiera que mostremos un gráfico donde está la evolución de la pandemia. En la parte inferior de la ola tenemos los primeros días de marzo y en el extremo de la derecha lo más próximo en el tiempo actual. ¿Esto podría ser relacionado al comienzo de clases o tiene otra cosa que ver? Lo vemos. Bueno, seguimos, doctor. Bien, ya vamos a colocar el gráfico. Nos quedaba conversar, Doc, sobre el tema del transporte público. En este mismo programa, el ministro de Educación, Walter Graubach, dijo que es superior al 1,5 millones de personas lo que moviliza por día el sistema educativo. Si uno tuviera en cuenta que se dividen en 2 burbujas, podríamos decir 750.000 personas tranquilamente. ¿Esto es un riesgo para la pandemia, que se movilicen 750.000 personas, en su mayoría en el transporte público, a pesar de que se ha dado la recomendación a las empresas de que todas las ventanas deben quitarse o trabarse? Sí, el transporte público es uno de los problemas más serios que hay. Porque si bien existen protocolos, no se cumplen. Solo subir a un ómnibus. Yo invito a tu audiencia, te invito a vos a que subas a un colectivo y que veas. No se cumple. Bueno, a los funcionarios, Doc, más que a nosotros, sí, ¿no? Bueno, está bien. Debieran subir, debieran viajar en colectivo. No se está cumpliendo. Eso es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Y lo que dijo Graubach, como vos me estás diciendo, es absolutamente cierto. Y es toda esa movilización periescolar la que causa el problema. Y con respecto a los gráficos, seguramente ha aumentado muchísimo el número de contagiados de la presencialidad de esta parte. Por eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ahí lo tenemos, doctor, el gráfico. En la parte inferior es el 1 de marzo y en la cresta de la ola es los días actuales. Claro. ¿Eso puede tomarse como únicamente la escuela o hay alguna otra variable? No únicamente. Hay muchas variables, pero la presencia en las escuelas evidentemente cambia la curva de una manera notable. O sea, yo no digo que todos los casos sean por la escuela, pero muchos sí. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y hay que estarlo mirando, ¿por qué? Porque el sistema sanitario está muy tensionado. Porque, además,
por más que pongamos camas de terapia intensiva, si no hay médicos y no hay personal de salud, que además está agotado, tampoco sirve tener 100.000 camas de terapia intensiva. Hacen falta el recurso humano para atenderlas. Y lo que estoy viendo es que hay mucha gente que se está internando en terapia intensiva y quizás por dos razones, creo yo. Primero, porque la gente grande, los mayores se cuidan más. Siempre se cuidan. Son más responsables. Son más responsables. Segundo, porque muchos están vacunados. La vacuna en eso ha hecho muchísimo. Y por eso ha bajado mucho el promedio de edad en las terapias intensivas. Por esto, que los grandes se cuidan más, están vacunados y ahora empiezan los jóvenes. Y no la están pasando bien y se están muriendo. Hay que pensar que todas las personas que entran a una terapia y que entran a un respirador tienen un altísimo porcentaje de letalidad. Muere casi el 60%. Doctor, con el frío y cómo está hoy la situación, con las medidas que hay y ya con un promedio de unos 20, 25 mil casos por día, ¿qué nos podría pronosticar usted para el transcurso del mes? ¿Qué puede ocurrir? La verdad que no, bastante pesimista el pronóstico, si es que lo tengo que hacer en base a lo que vos me decís. Bueno, o en base a lo que usted piensa, obviamente, no tome lo que yo le digo. El año pasado hubo una cuarentena estricta. Entonces, entre otras cosas, disminuyeron mucho las enfermedades del invierno. Prácticamente hubo muy poca bronquiolitis, hubo casi nada de gripe. Bueno, porque la gente estaba encerrada en la casa. Ahora la gente está normal, casi como de la prepandemia, sobre todo con el tema de los niños que van al colegio. O sea que van a aumentar las enfermedades normales del invierno. Y por supuesto, 25.000 casos por día es una cosa insoportable. No la puede soportar ningún país del mundo. No le puede soportar el sistema de salud. Ningún sistema. No hay sistema que soporte semejante número si se prolonga en el tiempo. Por eso la necesidad del presidente de bajar ese número rápidamente. Y bueno, hay gobernadores o personas que no entienden que la presencialidad aporta un número importante. Tiene mucho que ver. Y en esto nosotros tenemos que siempre priorizar la salud por sobre la economía y por sobre la educación. Doctor, ya volvemos, tenemos que hacer una breve pausa en este diálogo, ¿eh?